Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga y se ha venido pagando por 20 años con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y como tengo aquí el oído atento de la Contraloría General de la República, no puedo omitir que una parte importante es déficit, y ese déficit es una deuda que crece y que hay que pagar. Pero no vamos a hablar de eso. Tengo el privilegio de tener con nosotros a dos funcionarias distinguidas del ente Contralor, a Verónica Cerdas y a Yulisa Sáenz, quienes nos van a hablar de un estudio que el año pasado prepararon en la Contraloría y que es una joyita en muchos niveles, en políticas públicas y en hallazgos. Pero si el canal nos invitará a regresar, y yo debo callarme. Continuamos, amigas y amigos, hablando no de mí por lo de ancianidad, sino de los ancianos del país, y una de las características que el estudio de ellas tiene es que no me hace una radiografía, sino que los mira a ustedes, amigas y amigos, de lo que van a hacer ustedes en el futuro. Y les tengo una noticia: muchos de las amigas y amigos en un futuro cercano o mediano van a ser adultos mayores. Entonces, cuéntanos, Yulisa, ¿qué encontró el equipo de la Contraloría de este estudio tan importante? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder tener estos espacios para discutir con la ciudadanía un tema tan relevante como este. La Contraloría tiene una serie de estudios donde visualiza una serie de macro tendencias sobre las cuales como costarricenses tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, a partir, por ejemplo, del primer estudio denominado Impacto Fiscal del Cambio Climático, ahora tenemos lo que es el impacto fiscal del cambio demográfico, retos para una Costa Rica que envejece. Y en este estudio nos preocupamos por estudiar de manera integral, ¿verdad?, y sistemática el impacto que este fenómeno va a tener no solo sobre la economía, sino sobre todas las familias. Y este es un tema de hacienda pública porque precisamente impacta servicios críticos que recibe la ciudadanía en el tema de educación, salud y pensiones. Entonces, no sé, tal vez Verónica puede comentarnos un poquito sobre qué es el fenómeno de la transición demográfica avanzada. Sí, bueno, tal vez la primera pregunta sea: ¿por qué estudiar el tema del envejecimiento poblacional? Uno tal vez podría circunscribirlo a un tema propiamente de salud. ¿Por qué lo vemos como un tema de hacienda pública y de dónde se genera? En primera instancia, el envejecimiento poblacional lo podemos ver como un resultado natural del proceso de crecimiento de las sociedades, es decir, las mejoras en la salud, en el campo educativo, permiten que el país pues vaya modificando su tasa de fecundidad, su tasa de mortalidad, y esto es un proceso de muy larga duración. De hecho, el CELADE lo ha definido como un proceso en el que una sociedad pasa de tener altas tasas de mortalidad y fecundidad a una situación en la que ambas tasas son bajas. ¿Qué permite esto? Bueno, permite que las sociedades, la esperanza de vida aumente, que después de un primer boom inicial, ¿verdad?, porque esta transición tiene etapas, una etapa inicial, una moderada, una avanzada, que, bueno, perdón, la moderada le llamamos también la etapa de bono demográfico, donde la estructura etaria de la población tiende a ser muy joven. Entonces hay una ventaja, por así decirlo, porque hay mucho más recurso humano, y de ahí, bueno, la sociedad va avanzando, va transitando,
y eso le permite pues llegar a una situación como la actual de Costa Rica, que se considera ya una sociedad en transición demográfica avanzada, con una esperanza de vida que ronda cerca de los 80 años, una tasa de fecundidad que es inferior al nivel de reemplazo, lo que quiere decir que ya las parejas no tienen 2 hijos que en el futuro los reemplazarían a ellos, sino que más bien una situación en la que ese indicador es cercano a 1.66 hijos por mujer para el año anterior, por lo cual ya esa estabilización de la población. Estoy ahí dar una cosita pequeña. 1.66, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el primer hijo es completo y que el segundo va a salir con un brazo menos. No, lo que quiere decir es que en promedio las mujeres, y por cierto, uno de los temas es que el país tiene monjas y tiene mujeres que por su propia decisión deciden no tener hijos, etc. O hay gente como yo que solo tuve una hija y mi hija solo tiene un hijo, de manera que esos comportamientos significan que esos promedios se dan cuando había 18 hijos por mujer. Ocurrían 2 cosas. Una, esos hijos iban a poder trabajar y contribuir para que pudieran atender cuando fueran adultos mayores la mamá o si no estaban en el sector formal, alguno de ellos se turnaban en atender a la mamá y al papá. Eso se acabó en Costa Rica. Eso es lo que quería decir 1.66. Perdón, pero es que creo que había que aterrizar un poquito ese dato. Pero por favor, adelante, Verónica. No, de hecho, nosotros lo podemos ver en nuestras propias familias, la estructura familiar ha cambiado. Entonces, probablemente, la tasa de fecundidad es un promedio para toda la economía. Evidentemente hay mujeres con más hijos, hay mujeres sin hijos, pero probablemente muchos tuvimos 5 tíos, pero ya tenemos 2 hermanos y esos hermanos ninguno tiene hijos. Justamente, esa es una forma muy intuitiva de reflejar este cambio. Y bueno, tal vez ahí Por favor. Para agregar cómo visualizar este fenómeno de manera sistémica. Precisamente esa menor cantidad de hijos son los que tienen que soportar las pensiones de una mayor cantidad de adultos mayores, ¿verdad? En el año 2000, aproximadamente el 5% de la población de Costa Rica era adulta mayor. Ya para el 2050, 1/5 de la población, 20% de la población va a ser adulta mayor. Y para esto tenemos que prepararnos. Bueno, para el 2030, este porcentaje va a ser del 13% y hay que empezar a adaptar todos los servicios que se tienen que dar a esta población, que va a demandar mayor cantidad de servicios de salud, ¿verdad?, por lo que es la atención médica, que es muchísimo más costosa, ¿verdad?, y mucho más prolongada. Y como personas también tenemos que pensar que tenemos que empezar a cuidarnos desde ya. Eso también es tiene que ser parte de la política pública. Por ejemplo, poder tener una mayor cantidad de años de vida saludable, ¿verdad? Actualmente, 8 o 9 años de nuestra vida los pasamos en un nivel de dependencia. Bueno, ¿cómo empezar a reducir eso, verdad? Como usted mencionaba, antes las tías podían cuidar a los abuelitos, bueno, ya no. Entonces, ¿quién va a atender a los abuelitos, verdad? Déjame interrumpir ahí otra vez. ¿Por qué la Contraloría se fija en eso? Es que la salud pública es tema de la Contraloría, la educación pública es tema de la Contraloría, el sistema de pensiones es tema de la Contraloría, porque la Contraloría, con el ojo que tiene, mira todos esos temas. Y entonces, lo que está pasando en el país, con los ojos de la Contraloría se mira. Sí, nosotros tenemos la ventaja de que hacemos una serie de estudios para ver cómo están los niveles de eficiencia en todas estas áreas y precisamente donde volvemos a ver a un nivel más amplio, vemos que todo esto está interrelacionado y que en realidad, por ejemplo, en este momento se requiere de una política educativa muchísimo mejor, ¿verdad? No enfocada solo en el dato, ¿verdad?, de la cantidad de gasto, sino en el resultado que obtenemos de eso para poder financiar precisamente el mayor gasto en salud que va a haber y el mayor gasto en pensiones que vamos a tener. Sí. Y tener presente un poco lo que hablábamos en la introducción,
Porque son temas de hacienda pública, porque los servicios, la demanda de ciertos servicios públicos cambia de acuerdo a la edad que tenemos. Entonces, los servicios educativos, pues evidentemente se concentran en poblaciones muchísimo más jóvenes que, bueno, van a tender como a reducirse en el largo plazo, mientras que los servicios de salud y de pensiones, por el contrario, tienen mayor concentración en personas adultas mayores, y que es un grupo que sabemos que va a ir creciendo. Ahora, un dato interesante como para entender la fuerza que tiene este proceso es que sociedades como las europeas, por ejemplo, el caso de Francia, que su población de personas mayores pasara de representar un 10% a un 20%, le tomó aproximadamente 150 años, mientras que Costa Rica, ese tránsito le va a tomar un periodo de tan solo 26 años, lo cual refleja la rapidez que tiene este fenómeno para las sociedades latinoamericanas en particular, y que ya Costa Rica está muy avanzado en este tema. Entonces cabe hacerse esa pregunta prospectiva, y de hecho no cabe, sino que es obligatoria, decir qué estamos haciendo, si estamos creando las condiciones para que, bueno, en este momento, en el año 2020, la Costa Rica de los 5 millones, los retos a los que se enfrenta, cómo van a ser esos retos en el año 2030 o en el año 2040 o inclusive en el año 2050, de ir anticipando cómo van a ir cambiando esas demandas. Entonces, por ejemplo, un gran área, como mencionaba Julissa, en el campo educativo, que tenemos, bueno, que ha identificado la Contraloría debilidades en el proceso de infraestructura educativa, tenemos un Ministerio de Educación que no tiene tal vez un plan estratégico o una planificación de todos sus sistemas de información, de toda la parte de tecnologías de información. Hemos identificado también debilidades en materia de educación técnica, donde hace falta esa perspectiva, donde incluso en algunos momentos tal vez se ha cuestionado hasta cierto punto de si la educación técnica tiene que ir o no tiene que ir, y definitivamente sí, porque son formas que le permiten a los estudiantes también de prepararse y de vincularse al mercado laboral, y hay que ver esto también como un tema integral, de forma tal que la política pública también pueda ir vinculando tanto políticas educativas como, por ejemplo, políticas que le den soporte a los sistemas de pensiones, que permitan, por así decirlo, una mayor empleabilidad en las personas. Entonces es un ganar-ganar en varias áreas, y entender que es una coyuntura realmente muy particular, porque el envejecimiento no ocurre en el vacío, sino que también pues hay otras fuerzas como el cambio climático, como el alto nivel de endeudamiento, que afectan también, endurecen de cierta manera el entorno. Claro, y ahí hay un tema que no solo, a diferencia de Francia, se dio esta aceleración, sino que a diferencia de Luxemburgo, por pensar en algún país, Luxemburgo debe tener un superávit fiscal como, me imagino, como de 2 o 3%, y no debe tener una deuda pública acumulada muy grande. De manera que no solo lo que viene es feo, sino que nos llegó en un momento muy complicado. Sí, bueno, yo quisiera agregar ahí que eso que usted menciona, ¿verdad? Justo a las puertas de la implementación de lo que es la regla fiscal, ya para este año, con el dato así bien fresco en el tema del endeudamiento, ¿verdad? Estaríamos cerrando el 2019 apenas inferior al 60%, pero ya a las puertas, ¿verdad? Lo que empieza a restringir lo que es el gasto de capital a partir del 2021. Entonces, 2022. Entonces, necesariamente requerimos cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? El paradigma de cómo hacemos el gasto público hacia esa mayor eficiencia ante este contexto fiscal deficitario. Continuarán ellas iluminándonos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. En este año 20 de Economía y Sociedad y 80 de la Universidad de Costa Rica, continuamos aprendiendo del envejecimiento y por qué preocuparnos y por qué la Contraloría está ocupada, no preocupada. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que como país
tomado este tema, ¿verdad?, a muchos niveles, se ha estado discutiendo, inclusive a nivel de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, en muchos foros, precisamente porque se requieren acciones. Por ejemplo, en lo que es el tema de las pensiones, según el cálculo que realizado en el estudio, ya para el año 2030, este gasto, a partir de los estudios actuariales de la Universidad de Costa Rica y de la Caja Costarricense del Seguro Social, se estaría incrementando solo por el fenómeno del cambio demográfico en un 263%. Esto es un incremento muy importante, donde tenemos un sistema de pensiones muy fragmentado, ¿verdad? Tenemos un primer pilar que tiene que ver con el régimen de validez, vejez y muerte, el Magisterio Nacional, el Poder Judicial, donde algunos de estos regímenes tienen aportes patronales diferenciados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Caja, el Estado le aporta a la Caja como patrono 508 versus, por ejemplo, un Poder Judicial, un 1436, ¿verdad? O el Magisterio, un 675. Entonces, aquí hay una oportunidad que también se ha estado discutiendo a nivel del país de poder nivelar estos aportes. Sí. Complementando eso que decía Julissa, importante destacar también que los estudios actuariales más recientes que tiene el IBM dan cuenta que los momentos críticos que va a enfrentar el régimen, entiéndase empezar a consumir los intereses de la reserva, iniciar a consumir la reserva, y el momento en el que la reserva ya más intereses y los ingresos ordinarios son totalmente insuficientes para pagar las pensiones en curso de pago, son momentos que se encuentran muy cercanos. Entonces, por ejemplo, se prevén hacia finales de, no sé, del año 2037 aproximadamente, según el último estudio. Entonces, son pocos años realmente, y aquí hacer hincapié en que el tema de envejecimiento no es algo nuevo, no es algo que empezó a gestarse a partir del año 2018, 2019, sino que es un proceso que viene desde la segunda mitad que inició en el siglo anterior incluso, y hemos debido prepararnos, los gestores públicos hemos debido prepararnos con mayor anticipación. Ya es tarde, entonces hacer fuerza a ese llamado de que se tienen que tomar las decisiones. Y otro tema importante también tiene que ver con la incidencia de la pobreza en la población adulta mayor, porque ese grupo poblacional tiene una mayor incidencia que otros grupos. Entonces, aproximadamente, según la encuesta de hogares, cerca del 20% de la población adulta mayor está en condiciones de pobreza, lo cual, si no hacemos nada para cambiar ese número, implicará que en el futuro vamos a tener mayor demanda de pensiones del régimen no contributivo, que todos es de conocimiento que no son pensiones que permiten, o sea, son una pensión de subsistencia que realmente no permite como un mayor desarrollo de las personas en este sentido. Sí. Perdón, está por debajo de, varía, pero tiende a estar por debajo del salario mínimo, y en algunos casos hay adultos mayores que sostienen a hijos y nietos. Entonces, ojo, es que no es que Verónica esté inventando cosas, es que ese es el país en el que vivimos. ¿Yulissa? Sí, bueno, está el fenómeno del segundo bono demográfico, pero la problemática aquí actual es que tal vez algunas de esas personas no están cotizando, ¿verdad? Aproximadamente el 45% de la población se encuentra en la informalidad. Entonces, estas personas no van a tener acceso a una pensión. Estas personas tampoco están cotizando para digamos, el régimen de salud, y debería tenerse políticas públicas que los puedan hacer más empleables y más productivos para poder que ellos contribuyan a estas necesidades. En el tema, por ejemplo, de la salud, hay en el estudio, por ejemplo, una serie de instrumentos fiscales a los que nosotros hacemos referencia, ¿verdad? Para cómo allegar más recursos a este gasto que se va a estar incrementando a futuro. Uno de esos instrumentos tiene que ver, por ejemplo, con la colocación de impuestos a alimentos que tal vez son nocivos para la salud, para poder incrementar estos recursos. Otro de los instrumentos fiscales en el tema de la salud tiene que ver con
digamos, la eficiencia que se pueda dar en los costos hospitalarios, en las contrataciones que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social. Estudios de la Contraloría han revelado, por ejemplo, que se pierden una gran cantidad de citas, ¿verdad? Y todas estas ineficiencias, ¿verdad?, terminan impactando en lo que es y el esas gasto. citas que se pierden no son las que se pierden por las huelgas, son citas que se pierden porque la persona no llegó. Perdón, pero es que esa nota de pie de página me parecía importante. Adelante, Yulisa. Exacto. Entonces, en lo que es el tema de la salud, hay esas áreas de mejora. Y como mencionábamos al principio, esto tiene que verse de forma integral, ¿verdad? Entonces, tener una población muchísimo más saludable, ¿verdad?, va a poder generar que ese gasto pueda contenerse un poco. De hecho, la estrategia va justo hacia trabajar sobre ese indicador de esperanza de vida saludable. Al inicio del programa, Julissa nos comentaba que los costarricenses en promedio viven 9 años con alguna enfermedad. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que son 9 años tal vez de pago de pensión por invalidez, significa muertes prematuras o gastos para el sistema de salud en el sentido que la persona pues está yendo, requiere el servicio, hospitalización, consulta externa, exámenes de laboratorio, etcétera. Y lo más importante, la pérdida de bienestar que ello significa para las familias, para las personas de enfrentar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el abordaje de política pública? Bueno, justamente trabajar sobre la salud preventiva, porque es, la enfermedad que mejor se trata, bueno, es la que se previene. Entonces, trabajar en estilos de vida saludable, promoción del deporte, una alimentación muchísimo más balanceada y todas esas recomendaciones que pues en realidad ya son conocidas respecto a ese abordaje de salud preventiva. Bueno, el cálculo de la Contraloría en esta área fue que para el 2030, solo por concepto de egresos hospitalarios y consulta externa, que representa aproximadamente el 77% del gasto, se va a incrementar en un 86%. O sea, esto es un mínimo y se deben tomar las acciones necesarias como sociedad para enfrentar esto en ese contexto fiscal que nos encontramos actualmente, que está un poco complicado. Sí, por ejemplo, a alguna gente le molesta que la junta directiva de la Caja pueda aumentar los porcentajes, pero yo, calladito, por lo menos a mis estudiantes les digo, qué bueno que pues, la Junta puede, porque si tuviera que ir a un trámite legislativo o peor, no pasaría nunca y los gastos llegan. Es que no es que porque no se toma la decisión no llegan los gastos, no, los gastos están ahí y hay que atenderlos incluso de manera parcial con esas decisiones de la Junta Directiva de la Caja, a quien felicito cada vez en ausencia cada vez que toman un incremento. Sí, el estudio recomienda revisiones constantes en esta materia, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de pensiones, ahora que usted mencionaba la Caja, poder revisar las primas, los beneficios, la edad de pensión, todo esto tiene que la gestión de cobro. La gestión de cobro tiene que revisarse, por ejemplo, en el tema educativo, de igual forma, ¿verdad? Tiene que revisarse no solo el gasto, sino como la eficiencia de este gasto. Y esto empata con el cuarto eje del marco fiscal demográfico que plantea la Contraloría, y es en el tema de transparencia. La ciudadanía requiere de esta información, ¿verdad? Para poder, información que visibilice este fenómeno, y estar enterados de que el país va a tener que tomar decisiones y va a tener que tomar decisiones difíciles y hay que tomarlas ahora porque si no después ya va a ser todavía más tarde. Entonces la idea con nuestros estudios es poder poner a disposición del ciudadano toda esta información, empezar a discutirla y empezar a tomar acciones concretas. Yulisa, ¿dónde lo puede conseguir el televidente o la televidente que está muy preocupado por lo que va oyendo y quiere ir al estudio? Sí, está disponible en nuestra página web www.cgr.go.cr. Ahí de igual forma pueden acceder a todos los estudios base que dieron origen a este informe de opiniones y sugestiones.
¿Se asustó alguien con ese estudio que salió el año pasado o todo el mundo sigue viviendo la felicidad del trópico? Bueno, afortunadamente yo creo que de verdad que ha tenido bastante difusión este tema. Como costarricenses nos siento preocupados precisamente porque todos tenemos esta realidad muy cercana, ¿verdad? Yo creo que lo que es a nivel de legislación hay bastante protección para lo que es el adulto mayor, pero tenemos que pensar si tenemos los recursos para la adecuada implementación de esa legislación. Entonces, yo creo que sí hay preocupación al respecto, porque todos, absolutamente todos, ¿verdad? Vamos a llegar a esa edad y tenemos que encargarnos en este momento, ¿verdad?, de poder crear las condiciones que permitan tener los recursos para atender todas esas necesidades. Claro, y la única manera de no llegar ahí es lo que le pasó a este basquetbolista notable que en estos días por un accidente, y también le pasó a John Kennedy y a John Lennon, pero la mayor parte de la gente no está en eso, y entonces en medio minuto, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tener pasión por lo que hacemos, ¿verdad? Y abordar los temas y tomar decisiones al respecto. Son decisiones complicadas, pero hay que tomarlas ya. Pues a las amigas y amigos, los invitamos a que la próxima semana, en los tiempos que decidan, nos acompañen con la pasión que describió Yulisa. Queremos hacer la televisión que ustedes se merecen y este canal lo hace de manera entusiasta.